Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. (7:41) en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Vamos a analizar este viernes este tema que tiene los ojos del mundo, Afganistán, en donde con el retorno de los talibanes han vuelto los atentados, han vuelto los asesinatos, las muertes, más de 60 fallecidos este jueves, más de 150 heridos y 12 soldados estadounidenses fallecieron en este atentado. Pero ¿cuál es la posición del Ecuador? Que es importante porque sabemos, como hoy publica Diario El Comercio, el anuncio de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, unos 5.000 afganos vendrán al país de forma temporal. Esta mañana en Teleamazonas, el canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo explicó la posición del gobierno nacional. Hemos manifestado la disponibilidad para cuidar y proteger la situación especialmente de mujeres, de niños y de personas vulnerables. Esta decisión del gobierno de acoger a refugiados o a personas víctimas de la situación en ese país es un reflejo de poner en los hechos lo que se ha dicho en las palabras. Una nueva muestra del pragmatismo de la diplomacia ecuatoriana y que lo hacemos con un gran sentido de solidaridad y de vocación humanitaria. Hemos hecho coordinaciones con el gobierno de Estados Unidos para que haya la acogida acá de un buen número de afganos en este país, especialmente de mujeres y niños, y efectivamente se ha hablado de una cifra de 5.000, de hasta 5.000 personas, pero eso se irá definiendo conforme avance el proceso y se vayan dando ya los mecanismos ya prácticos y efectivos del desplazamiento de estas personas. Mientras urge la salida de Kabul, de Afganistán, por ello los buenos humanitarios, la televisión española registró antes del atentado de este jueves lo que se venía anunciando precisamente y lo que ocurriera ayer. Miles de personas pendientes de ser evacuadas de Afganistán. Centenares permanecen fuera del aeropuerto de Kabul esperando el momento de dejar el país. Siguen las operaciones de evacuación en medio de escenas de desesperación y caos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que la evacuación tiene lugar en un ambiente hostil con la posibilidad muy real de un ataque del Estado Islámico. No hay fecha límite en nuestro trabajo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses que decidan que quieren irse a hacerlo, junto con los muchos afganos que han estado a nuestro lado durante muchos años, que quieran irse y no hayan podido hacerlo. Ese esfuerzo continuará cada día después del 31 de agosto. Los talibanes se han comprometido en público y en privado a permitir el paso seguro a los estadounidenses, a los nacionales de terceros países y a los afganos que corran peligro más allá del 31 de agosto. Pero de hecho los talibanes están obstruyendo el acceso al aeropuerto. Hay controles en donde no permiten enfilar la carretera al aeropuerto desde la capital. No dejan que la gente entre en el aeropuerto para ir a otros países. Por un lado están los talibanes, luego los soldados extranjeros que impiden que la gente entre en el aeropuerto. Para el resto de los ciudadanos la actividad económica está paralizada. La mayoría no puede retirar su propio dinero del banco. Los bancos están cerrados desde hace 10 días. Antes de la llegada del Emirato Islámico de Afganistán, nadie podía cobrar su sueldo y ahora todavía estamos esperando. Los países occidentales intentan acelerar las evacuaciones. Hay una desconfianza generalizada en que los talibanes cumplan sus promesas y permitan dejar el país a quienes así lo quieran. Esa ilustración de la televisión española advirtió que se venían atentados. Y uno de ellos se produjo este jueves. Los talibanes que le mienten al mundo, no solo a Estados Unidos, no dieron paso libre a los norteamericanos, pero en cadáveres. Eso es lo que están queriendo dar paso libre, pero los cadáveres, no a las personas en vida. Por ello, el presidente Joe Biden este jueves anunció que no habrá perdón. Veamos cómo puede implementar esto que anunciara el presidente de los Estados Unidos. Los caídos en este día son parte de una compañía de
héroes maravillosos de Estados Unidos. Aquellos que cometieron este ataque, así como cualquier persona que desea dañar a Estados Unidos, sepan lo siguiente: no lo olvidaremos, no lo perdonaremos. Nosotros los vamos a perseguir y les vamos a hacer pagar. Nosotros defenderemos nuestros intereses y todo lo que necesite defender con la mayor fuerza de como estadista. Yo sé que muchos de ustedes ya están cansados de escucharme lo mismo que he dicho en las últimas semanas. Se nos ha dicho que la comunidad de inteligencia nos ha dicho que ISIS-K, nuestro archienemigo y archienemigo de Talibán, son personas que fueron liberadas de esas prisiones cuando las prisiones fueron abiertas. Estaban planeando unos ataques al personal estadounidense y a otras personas. Esto fue desde el principio, yo lo he dicho muchas veces. Esta misión fue extraordinariamente peligrosa y por eso he estado tan determinado en limitar la duración de esta operación. Y también ordené que mis comandantes desarrollen unos planes de operativos para también ataquen las instalaciones de ISIS-K. Vamos a responder en el momento que decidamos y en el lugar que decidamos, cuando lo decidamos. Eso es lo que necesitan saber. Esos terroristas de ISIS no van a ganar. Vamos a rescatar a los ciudadanos estadounidenses. Vamos a sacar a nuestros aliados afganos también. Y nuestra misión continuará. Presidente Biden, hay que rescatarlos con vida, no ahora como el caso de este jueves, 12 soldados fallecidos. Quiero dar paso a las opiniones en la revista Democracia, precisamente la bienvenida al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, el doctor Carlos de Estarellas, internacionalista y académico, y Esteban Santos, analista internacional y catedrático de la Universidad Internacional. Marcelo Fernández de Córdoba, ¿cómo ve esta situación en estas condiciones de lo que ocurre en Afganistán? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial para Carlos y para Esteban. En realidad, en este momento vivimos una situación inédita en los últimos 20 años. Digo en los últimos 20 años porque hay una repetición casi matemática de lo que ocurrió en Vietnam con los Estados Unidos. Parecería que Estados Unidos no aprendió la lección de Vietnam, el desastre que fue la retirada de las tropas norteamericanas de Vietnam en la forma como lo hicieron, y el desastre que es actualmente la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, desastre que acabamos de ver con el estallido de estas bombas del día de ayer, con casi 90 muertos y centenares de heridos, y dentro de estos muertos 11 norteamericanos, que es lo que les importa a Estados Unidos. Yo creo que esto se debió planificar de otra manera. Se debió planificar primero dando garantías para que la gente que quiera salir de Afganistán pueda salir y pueda ser reubicada en otros países de una manera adecuada. No es fácil ubicar a 25, 30 mil, 40 mil personas o más, porque van a ser cientos de miles de personas que quieran huir de la presencia de los talibanes. Eso está muy claro. La gente que ve con muchísimo recelo a los talibanes porque tienen un antecedente en los años 90 hasta el año 2001, en que los americanos intervinieron en el Vietnam, un antecedente de violencia, de torturas y de crueldades por parte de los talibanes, es decir, en resumen, una violación absoluta de los derechos humanos. Bueno, ahora estamos viendo esto y dentro de este proceso el Ecuador se va a ver involucrado de alguna manera. Y digo verse involucrado porque hemos ofertado recibir, hablamos de una cifra de 5,000, no la precisan exactamente, puede ser menos, puede ser más, pero en todo caso pensemos que sean 5,000 afganos que van a vivir en el Ecuador por un tiempo determinado. Se habla de que simplemente es una presencia limitada en el tiempo. Está muy bien que retomemos la defensa de los derechos humanos, no solamente en el Ecuador, sino en otras partes. Eso es muy positivo, pero también tenemos que mirar las dificultades que esto implica para el país. Vivimos una crisis sanitaria, vivimos una crisis económica tremendamente fuerte, tenemos la presencia ya
de alrededor de más de 350,000 venezolanos que han ingresado en Ecuador, que es una carga muy dura, a pesar de que el Estado no le cuesta al Estado directamente, pero sí nos cuesta a los ecuatorianos porque son trabajos, menos trabajos para los ecuatorianos, son situaciones realmente dramáticas de muchos de ellos que hay que socorrerlas, es decir, vivienda, alimentación, educación, todo eso va en torno de la presencia de extranjeros. Y también tenemos un grupo bastante grande de colombianos. Ahora vamos a incrementar, se habla de que la presencia es limitada en el tiempo, es solamente temporal. Bueno, esto implica que el Ecuador va a ser un punto de paso. Vienen estos afganos en el Ecuador, están una temporada hasta que otro país los reciba. Ojo, se les va a tener es una permanencia puente hasta que otro país los reciba. Ahí viene la complicación. Va a garantizar Estados Unidos de que simplemente llegan estos hermanos acá, se los investiga, se trata de determinar que no existan infiltrados, sea de talibanes o sea del Estado Islámico, que puedan ser un peligro para la seguridad de Estados Unidos, y se los va a recibir en Estados Unidos o se va a buscar un tercer país. No es tan fácil, no es tan fácil. En pocos casos que hemos tenido en el pasado y que me ha tocado a mí actuar en la época en que estuvo a cargo de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, fue tremendamente difícil ubicar a muy pocas personas en otros países. Se los recibió de paso aquí en el Ecuador hasta que se solucione la admisión en otro país, pero los otros países tienen muchos peros para aceptar estas cosas y no es absolutamente matemático. Puede producirse que estos afganos tengan que permanecer en el país. Está muy bien la presencia del Ecuador, el retomar la defensa de los derechos humanos a otro nivel que más allá de nuestras fronteras. Eso está muy bien, es muy positivo, pero pensemos que hay que adoptar medidas que precautelen a los ecuatorianos de lo que pueda ocurrir. No es un tema simple de decir recibimos a 5,000, no nos cuesta y ahí vamos. Hay que pensarlo y hay que organizar bien. ¿Podrán ser 5,000? ¿Podrán ser más de 5,000? ¿Podrán ser menos? ¿Qué tiempo? ¿Y qué garantías hay de que puedan en determinado momento que el Ecuador exigir que un tercer país, llámese Estados Unidos o otro país, lo reciba? Hay un costo, hay una presencia, en este caso en el Ecuador, una presencia de una civilización totalmente diferente a la nuestra, absolutamente con principios y normas que son absolutamente diferentes a nosotros. Todo eso implica que tiene que hacerse las cosas bien hechas. Ojalá que esto ocurra así. Doctor Carlos de Estarellas, muy buen día. ¿Cómo ve la situación interna en Afganistán y la recepción que va a hacer el Ecuador por anuncio oficial de estos 5,000 afganos? Sí, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Quería saludar a Esteban y en especial al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, a quien yo considero el diplomático más importante que ha tenido el Ecuador. Es un hombre Muchas gracias, Carlos. Eres muy amable y muy gentil. Digo solo la verdad, un hombre sumamente valioso y que negoció la paz y la hizo con dignidad. El país está en deuda con personas como Marcelo Fernández de Córdoba. Con relación a Afganistán, yo quería mencionar que los Estados Unidos, como dijo Marcelo, han cometido un grave error al retirarse. Henry Kissinger alguna vez decía que el problema de los Estados Unidos es que se debate en solo dedicarse a los Estados Unidos, olvidándose que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el líder del mundo. Entonces esta retirada abrupta, como lo mencionó Marcelo, ha traído consecuencias terribles. Y son consecuencias terribles no solo porque el grupo talibán es un grupo integracionista, es un grupo que quiere volver al mundo, a la Edad Media y que es fanático, sino que por el sector pueden haber graves problemas. El mundo musulmán, como todos conocemos, no es un mundo compacto.
se dividieron a la muerte de Mahoma después de la batalla del Camello. Entonces, Irán, Irak, tienen otras divisiones religiosas y pueden traer situaciones muy graves. Y si en ese sector le sumamos el problema Israel-Palestino, esto puede ser una bomba de tiempo. Ojalá que la comunidad internacional actúe a tiempo y las Naciones Unidas, dejando los intereses de los estados, puedan evidentemente actuar. Con relación al Ecuador, yo también coincido con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, que Ecuador lo hace por una ayuda humanitaria de un problema tan grande que es lo que está pasando en Afganistán. Obviamente, como bien lo explicó Marcelo, es un refugio temporal, es un refugio de paso y habrá que ver cuánto tiempo es ese refugio temporal para que estos ciudadanos afganos puedan llegar a los Estados Unidos. ¿El Ecuador tiene experiencia en esto? Evidentemente que sí, porque como bien decía Marcelo, aquí tenemos refugiados haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos. Es decir, experiencia por parte de la Cancillería y del ACNUR hay, pero lo fundamental es que sea un refugio de paso para que ellos puedan llegar hacia los Estados Unidos. Bienvenido al doctor Esteban Santos, analista internacional, catedrático de la Universidad de las Américas, UDLA. Muchas gracias por participar en este panel. ¿Cómo solucionar la llegada de los afganos al Ecuador? Decía el doctor Carlos Estarellas, ya tiene experiencia el Ecuador, sí, pero también se necesitan recursos y tenemos una situación extremadamente grave de desempleo. Solo el 30% de la población económicamente activa está con pleno empleo. Es decir, hay un problema múltiple en el Ecuador. Pero también, ¿cómo solucionar el caos que está viviendo Afganistán? Esteban, buen día. Gracias, Miguel, un gusto y mi saludo también a Carlos y a Marcelo. Para mí es una honra compartir este espacio con profesionales de este talante. Creo que han habido muchas coincidencias y muchas coincidencias en el sentido de que primero hay que diferenciar lo urgente de lo inmediato, decimos. Hay que entender que lo que está pasando en Afganistán es una crisis humanitaria que tiene muy pocos perengones en la historia reciente de la humanidad. En este momento creo que compartimos también todos que fue un error histórico, técnico, militar por parte de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, la forma en cómo se produjo esta salida. Fue una salida anticipada, fue una guerra de más de 20 años, como se habla siempre de las guerras eternas, que terminan cuando, en este caso, el hegemón, los Estados Unidos, decidieron unilateralmente retirar sus tropas. No se esperaron en ningún momento que luego de 11 días y luego de todas estas ingentes cantidades de dineros, todas las muertes de soldados, de civiles que se dieron, pues iban a caer tan rápido a manos de estos enemigos que ahora se está justamente dilucidando cómo los trato. Los voy a considerar como Estado, voy a darles este reconocimiento internacional y este es un tema muy sensible, porque al tiempo que los Estados Unidos y sus socios europeos de la OTAN están acelerando su salida, pues hay otros actores como China, como Rusia, que ya abiertamente están teniendo canales de diálogo, de conversación, no solo porque tienen un interés también en la pacificación de esa zona, pero no nos olvidemos que también es una zona muy rica en recursos naturales, sobre todo en minerales y piedras preciosas. Pero el punto central, y creo que está muy bien direccionado esta pregunta y cómo lo hemos ido analizando, en el sentido de que más que hablar de una coyuntura geopolítica como tal, estamos hablando de personas, y esta es una crisis humanitaria. Por lo tanto, el derecho internacional humanitario es el que debe primar. Se entiende muy bien, y yo he regresado a ver con mucha atención cómo, por ejemplo, gobiernos europeos, abiertamente el de Austria, como la propia Rusia, ha dicho que no van a recibir ni un solo afgano, no van a recibir ningún tipo de migración. Hay otros estados que han tratado de aperturar justamente sus fronteras, pero creo que todos aquí en el panel estamos claros que no es un tema que se hace de la noche a la mañana, y más sobre todo con estas coyunturas de hablar de culturas tan diferentes, con un pasado y con una coyuntura sociopolítica, cultural, así de diferente. Entonces, el Ecuador se ha sumado a esfuerzos de la región, como otros países como el de Colombia, como el de Chile, que han dicho que están prestos a dar esta ayuda, principalmente
principalmente tomando nota a mujeres, a niñas, que son la población más vulnerable a estas nuevas personas pues que acaban de tomar el poder y el control en Afganistán. Aclaremos también que este es un tema urgente porque los atentados, Miguel, como muy bien se ha señalado, los escuchamos por el pasar de las horas que puede pasar esa coyuntura. Entonces, hay muchos temas por aclarar. Yo principalmente resalto como un hecho positivo tanto las declaraciones de la ministra Vela como la del canciller Mauricio Montalvo, en donde esta prioridad se ha dado primero en entender una necesidad urgente a la luz del derecho internacional humanitario, que existen, por supuesto, una necesidad de entender cuánto tiempo o cómo van a ser las condiciones. Se dijo efectivamente que es el gobierno de los Estados Unidos quien va a correr con todos estos gastos y que serán los Estados Unidos el país receptor finalmente de esta migración que venga. Bueno, todo esto es algo que se tiene que caminar y caminar urgente de la mano. En este momento, como decía, la diferencia entre lo urgente y lo inmediato es entender que hay miles de personas que están sufriendo los embates de la embestida de estos señores enquistados, le quito la palabra, perdona Miguel, de señores, de estos extremistas que básicamente lo único que quieren es volver al mundo medieval en donde intentan imponer una visión en el que no existen derechos humanos para todo el que piense diferente y para cualquier persona por el mero hecho de ser mujer, niña o tener una orientación política, religiosa o sexual diferente. A sabiendas de que esta es una crisis humanitaria urgente, Esteban Santos se ha referido también a la posición de Estados Unidos. Y hay que hacer un acuerdo y le pregunto, ¿parte de la responsabilidad la tiene el presidente Donald Trump? Cuando hay un libro muy ilustrativo, Una tierra prometida, en donde relata el paso por los 8 años por la presidencia Barack Obama, él dice las presiones que recibía del Congreso americano, del Senado americano, para reducir la presencia de los soldados. Había más de 120,000 soldados, cita Obama. Sin embargo, él mantuvo esa posición, pero vino Trump y cambió esto hasta llegar a esta situación que asume Joe Biden. Esteban. Mire, si es que regresamos a ver, Miguel, esto empieza mucho antes. Desde la época de Reagan ya hablábamos del enemigo común en ese momento, cuando estaba instaurada la Guerra Fría. Y el enemigo en ese momento eran los rusos que querían imponer un régimen socialista, comunista, en lo que se conoce como Afganistán. Pero claro, hablar de un régimen comunista en donde principalmente una de las ideas es que sea un Estado ateo, pues no comulgaba en lo absoluto, como muy bien lo señalaba Marcelo, con una sociedad que está profundamente, tiene un índice común para mí, que es la fe religiosa, el Islam como tal. Pues bueno, en ese momento, ¿quiénes eran los enemigos de mis enemigos son mis amigos? Y había una resistencia, los muyahidines, y estos muyahidines, pues hubo una rama, los estudiantes que se conocieron luego como los talibanes, que quienes fueron armados y entrenados por justamente el Departamento de Estado y la CIA. Pasaron los gobiernos norteamericanos y un poco, Miguel, lo que usted está diciendo es efectivamente correcto. Pasan estos gobiernos y pasamos a tener de amigos, ahora enemigos. Pero ¿por qué ingresamos a Afganistán? Y esto también creo que es algo muy importante decirlo. No ingresamos por todas estas violaciones masivas a los derechos humanos, no ingresamos por el trato deshumanizado hacia las mujeres o por la forma justamente de irrespetar cualquier opinión disidente, sino por los atentados a las Torres Gemelas en los Estados Unidos en el 2001, que dicho sea de paso, estamos a semanas de conmemorar sus 2 décadas. Y esto es un momento de reflexión en donde el mundo tiene que preguntarse, los norteamericanos tienen que preguntarse, ¿se sienten más seguros? ¿Existe el riesgo mayor o menor de un nuevo atentado terrorista? Y creo que las preguntas quedan muy latentes porque parece que hemos regresado a la época de los 90. Bueno, cuando llega el señor Obama, al tiempo de haber ganado el premio Nobel, estar nominado pues al premio Nobel de la Paz, envió 35,000 soldados a Afganistán. Esto viene de una política belicista así de los norteamericanos de tratar de imponer su modelo de visión de vida a través de una democracia, a través de instituciones, y que vimos que no solo que no funcionaron, sino que la corrupción también tuvo su rol protagónico y estas malas decisiones políticas. Por un lado, el acuerdo que tuvo el señor Trump directamente con los talibanes, que hablaba de un armisticio, siempre y cuando las tropas se retiren hasta el 1 de mayo. Esto no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que Biden reafirmó en su salida y pues por supuesto lo único que puso es en el reloj de arena pues un cometido en donde todas las tropas internacionales iban a salir. El presidente Modi salió del país, pues se quedó en acefalía y por lo tanto todo
todas las tropas que se habían entrenado, vimos cómo se desmoralizaron a una velocidad tal que solo tomó 11 días, como lo habíamos manifestado, para que estos señores vuelvan a tomar el poder y el control. Volvemos a foja cero en muchos temas, y por eso, Miguel, yo concluyo siempre con esta idea de, más allá de los errores y de los actuares de las potencias, es muy importante pensar en la región y es muy importante volver a los principios fundamentales. Aquí estamos hablando de vidas humanas y por lo tanto el derecho humanitario internacional es el que debe primar, y por eso yo sigo celebrando el actuar y el rol que está teniendo el Ecuador a través de su Cancillería. Crisis humanitaria, pensar en la región, embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Precisamente Colombia, entre otros países, como lo ha hecho el Ecuador, su embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, en declaraciones a CNN, daba cuenta de la apertura para recibir a los afganos. Los dos gobiernos están trabajando conjuntamente, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia, en particular el equipo de Migración Colombia, están ultimando todos los detalles logísticos de en qué hoteles, en qué centros recreacionales de una u otra manera van a estar llegando estas personas. Y por supuesto todos los procedimientos de la parte legal, los temas de los periodos en que pueden estar en el país, todo eso está en este momento bajo una conversación detallada, y lo más importante en este momento es esa voluntad que expresó el presidente Duque a nombre del pueblo colombiano, y que hoy pues estamos viendo en este procedimiento ya de planificación, a la espera de poder colaborar, de poder contribuir a salvar vidas, a proteger personas que están realmente bajo riesgo. No solo es cuestión, embajador Marcelo Fernández, de contribuir en esta crisis humanitaria, sino también queda un desafío importante: ¿cómo garantizar la estadía en un país? Bueno, evidentemente es lo que yo manifesté, que esto hay que planificarlo en detalle y bien. No simplemente hablar de que vamos a recibir a 5.000 y de que algún día se van a ir del Ecuador. Hay que pensar que hay que recibirlos, hay que tenerlos en condiciones adecuadas, y sobre todo, el punto fundamental para mí es tener la garantía que un tercer estado, si es de Estados Unidos o otro, los vaya a recibir después de un periodo determinado de tiempo, que no vayan a quedarse permanentemente en el país creándonos problemas a los ecuatorianos. Eso tiene que estar garantizado de alguna manera. O es obvio que el tema humanitario es el tema que ha priorizado, y de lo cual me he alegrado de que el Ecuador haya retomado el tema de los derechos humanos. Ya manifesté, no solamente dentro del país, sino hacia afuera. El Ecuador siempre fue un país pionero en asuntos de convenios internacionales y de normas internacionales en los aspectos de derechos humanos. Y eso estamos retomando. Pero tenemos que mirar también hacia nosotros. Hay que hacer estas situaciones, hay que tomarlas con las seguridades del caso y con absoluta certeza de lo que va a pasar. No se puede simplemente hablar así de una manera tan ligera como pienso que se ha hecho, porque en los ecuatorianos lo que sabemos es, vamos a recibir aproximadamente 5.000, y que lo máximo que estarán aquí, y eso se menciona ligeramente, será hasta un periodo de un año. Bueno, hay que establecer normas claras y convenios claros con el país que nos está solicitando esto, que es los Estados Unidos. Hay que tener garantías de que va a suceder. Yo hablo por experiencia en pocos casos que tuvimos en la época que yo estuve, que fue muy difícil en determinados momentos que los países que habían ofrecido recibir a quien nos aceptamos con una especie de visa puente que se llamaba, es decir, estaban aquí mientras le concedían, el otro país le concedía la autorización para que vaya a ese país. Siempre hubo demoras, siempre hubo situaciones que tenían que investigar. En este caso, yo pienso que lo fundamental para Estados Unidos va a ser saber a quién recibe, porque no pueden recibir indiscriminadamente. Pueden ser talibanes infiltrados, pueden ser miembros de Al-Qaeda, que parece que Al-Qaeda está nuevamente activo. Se habla de que está en aproximadamente 12 provincias actuando activamente en Afganistán, y Al-Qaeda fue protegida por los talibanes. No, hay que recordar eso. Al-Qaeda fue los principales autores de la
ataque a las Torres Gemelas y el pretexto para que Estados Unidos intervenga en Afganistán para combatir al terrorismo. El presidente Biden en días pasados habló muy claramente en el sentido de decir que el objetivo principal de la lucha contra el terrorismo se había obtenido. Bueno, miremos lo que ocurrió el día de ayer. Ese objetivo se queda, esa afirmación del presidente Biden se queda sin base, porque lo que ocurrió el día de ayer es que el terrorismo va a estar presente, está presente, no solamente con los talibanes, viene el Estado Islámico, que es otro de los protagonistas fundamentales dentro de esta situación que puede darse. No hay que olvidarse que el Estado Islámico, a pesar de ser enemigo de los talibanes, pero es una de las organizaciones terroristas más fuertes que existen en el Medio Oriente. Existen inclusive otras organizaciones que actúan y tienen como base estos países, sea Pakistán o sea Afganistán. La situación es compleja, sumamente compleja, y tenemos que andar con pasos seguros los ecuatorianos. Está bien, hemos retomado la defensa de los derechos humanos, pero esto tenemos que mirarlo en dos fases. El retomar está muy bien, pero tenemos que cuidar que esta no nos afecte, porque en realidad, ya nos hemos olvidado, los ecuatorianos tenemos muy mala memoria. Cuando tuvimos aquella invasión inicial de prácticamente cientos de miles de venezolanos, todo el país sintió el efecto de la presencia de los venezolanos, presencia que afectaba a los ecuatorianos. Eso ya prácticamente se ha normalizado, ha ido suavizándose, pero hubo un impacto muy fuerte al comienzo. Eso hay que evitar. Tenemos que tener normas claras. Si bien es cierto, 5,000, si son 5,000, no es un número que nos pueda alterar mucho, pero sí puede afectar en determinadas áreas y hay que tomar las precauciones. Yo no digo que no se reciba, sino que se analice, se planifique. Muy bien, acabamos de escuchar al embajador americano en los Estados Unidos que está hablando que Colombia está este rato determinando inclusive en qué lugares, en qué hoteles, en qué situaciones van a permanecer estos afganos que vengan a Colombia. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo y tener las seguridades absolutas de que esto no va a afectar en alguna medida a los ecuatorianos. Está muy bien. El Afganistán este rato es una incógnita, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Las injerencias de las potencias extranjeras de Afganistán, los intereses están allí, ya lo mencionó Esteban hace un momento. Está la presencia de Rusia, que está ahí, Rusia, Pakistán, Irán, Siria, Irak, son las principales, y China, me estoy olvidando de China, que tienen intereses y que van a intervenir. De hecho, ya están actuando, buscando una relación mucho más fluida con los talibanes que van a gobernar de aquí en adelante. Y no sabemos por qué tiempo ni en qué condiciones. Alguien decía que era muy difícil que el talibán simplemente aparente haberse cambiado de ropa y no deje a un lado las prácticas medievales que fue la causa de la violación de derechos humanos en los años 90 hasta el año 2001 en que estuvieron en poder. Es muy difícil que hayan cambiado y de hecho estamos viendo que la amenaza fundamental para los países occidentales es el terrorismo y el terrorismo está presente. Hay que ver qué es lo que ocurre en los próximos días y en el futuro, porque hay que pensar que en muchos términos las atrocidades de los talibanes se conocieron muy poco inmediatamente, porque es un país cerrado, es un país aislado, es un país que no tiene salida al mar, es un país que está rodeado en sus fronteras por varios países, y lo que ocurre adentro muchas veces con el control absoluto por parte de un gobierno que es un gobierno realmente peligroso en el sentido de que la aplicación de la ley musulmana en la forma como lo hicieron es violatoria de los derechos humanos. No vamos a saber exactamente qué es lo que pasa. Es cierto que hablamos de que vamos a recibir a mujeres y niños, así de una manera muy, muy general,
pero yo recuerdo y pienso en algo. La familia en Afganistán tiene fuertes ligamentos. Yo no creo que una familia se desplace, niños por un lado, mujeres por otro lado y los hombres por otro lado. Tendremos que recibir a familias enteras. Eso está bien, pero hay que pensar que hay que tamizar a quienes recibimos adecuadamente. Embajador Marcelo Fernández, ¿qué va a pasar en el escenario que esto se dilate a sabiendas de que Estados Unidos tiene el principal problema, no solo geopolítico, sino también humanitario? Ya vemos lo que sucede en la frontera con México por los migrantes. En el caso de los afganos, ¿no pudiera complicar la situación interna aún más a Estados Unidos y no cumplir lo que Colombia, Ecuador y otros países van a recibir temporalmente a los afganos? Podría darse que se le complique de tal forma internamente a los Estados Unidos que se vea imposibilitado en recibir a más afganos, y los que han venido a nuestros países se queden absolutamente en el aire. Y eso significa que obviamente si ya los tenemos aquí no podemos echarlos a su suerte, sino que tenemos que atenderlos y darles las facilidades para que puedan vivir adecuadamente, porque puede ocurrir eso, es cierto. Pensemos que el presidente Biden depende prácticamente del Congreso de los Estados Unidos, de muchas cosas, en los que tiene una mayoría muy frágil, porque si mal no recuerdo, en el Senado, que es fundamental para esto, tiene la mayoría de un voto. Claro, dirime Kamala Harris, la vicepresidenta. En el caso de empate, sí, divide Kamala Harris, pero este dato tiene la mayoría de un voto. Y eso puede cambiar. Nadie garantiza que alguien cambie, y obviamente tenemos que pensar que en Estados Unidos existe una libertad fundamental, que es la libertad de conciencia. Si en conciencia cambian 1, 2, 3 miembros del Parlamento, la situación frente a la legislatura norteamericana, al presidente Biden, es muy complicada y puede cambiar, puede determinarse en un momento dado porque tienen un frente este rato que no ha sido solucionado de ninguna manera, que es los inmigrantes que le ingresan a Estados Unidos por la frontera con México, ¿no? Que ingresan no solamente mexicanos. Estamos viendo que ecuatorianos han emigrado a México con la intención de entrar a Estados Unidos en cantidades muy considerables, que este momento México ha adoptado una medida para tratar de frenar la presencia de ecuatorianos en su país, de exigir una visa para entrar al país, cosa que obviamente va a afectar a grupos de ecuatorianos que pensaban ir a México y de México filtrarse, porque esa es la palabra, filtrarse a Estados Unidos. Es un tema muy importante dentro de Estados Unidos. Y si tenemos una presencia masiva de miles de afganos que tienen que ser recibidos por Estados Unidos, habla Estados Unidos de que tiene capacidad de alojar en las bases militares que tiene en Europa alrededor de 25,000 afganos, pero no pueden quedarse ahí perennemente. Esos tienen que emigrar necesariamente hacia los Estados Unidos. Y ya estamos viendo que hay países, como muy bien lo mencionó Esteban, que han manifestado muy claramente que no recibirán a refugiados afganos. Eso puede complicarse, es una posibilidad. Esperemos que eso no ocurra, que Estados Unidos, si nos envían 5,000 a través de Estados Unidos, esos en un periodo sumamente corto, porque no hace falta un año para determinar si pueden admitir o no admitir a una persona en un país. Es tramitar una visa de refugiado o es tramitar algún tipo de permiso para que vaya a los Estados Unidos, y que eso sea realmente de una manera expedita y efectiva. Ese es un tema que a mí me preocupa fundamentalmente, porque puede afectarnos. Y hay que tener presente todas estas cosas. Estoy plenamente de acuerdo y me parece positiva la posición del Ecuador de que se respeten los derechos humanos, y en base a eso, esta apertura que se ha dado. Pero esta apertura hay que tenerla con ciertas limitaciones y con ciertas seguridades, más que limitaciones, seguridades de que esto no va a ser permanente. Sería
tenemos que pensar, ¿no?, de que nosotros a veces nos olvidamos un poco de la historia, ¿no? Cuando se hablaba de en el siglo XIX se hablaba de abrir las puertas del Ecuador para que vengan migrantes europeos. Se pensaba que estos podían ser franceses porque tenían una cultura similar a la nuestra. No se llegó a dar esto, no se llegó a aprobar, pero hay que pensar que si vamos a tener que recibir a ellos, ponernos siempre en una situación que a lo mejor tengan que quedarse aquí en el país. A lo mejor tengan que quedarse en el país y hay que ver qué dificultades nos puede traer eso. Doctor Esteban Santos, si bien hay que afrontar con prioridad esta crisis humanitaria, primero hay que resolver y solucionar la salida de Kabul, la salida de Afganistán. ¿Cómo afrontar esto, que es un drama diario? Efectivamente, usted está haciendo una pregunta muy clara. ¿Cómo primero podemos resolver lo que todos estamos viendo en tiempo real? A diferencia de lo que pasó en Saigón con la salida de Vietnam, no teníamos estas noticias en tiempo real, las imágenes que están dando ya la vuelta al mundo, como lo podemos ver en este momento. Kabul, además de esto, es un base, y es un base montañoso, por lo tanto es extremadamente difícil unas labores de rescate y de sacada de personas. Entonces, el tiempo apremia, porque claramente lo que se dijo es ustedes tienen hasta el 31 de agosto. Pasado esta fecha, aténganse un poco a las consecuencias de todos los ataques y atentados que esto se puede dar. Hay un interés común en este momento por parte de los norteamericanos y de los propios talibanes. Los unos quieren salir y los otros quieren que se vayan. Y los segundos quieren también tener algún tipo de legitimidad internacional. Y como muy bien lo dijo Marcelo, tratando de cambiarse las vestimentas, tratando de presentarse como una versión Talibán 2.0, pero que ellos abiertamente también ya lo han dicho. Ya hay comentarios formales de voceros talibanes en donde se ha dicho a las mujeres, por ejemplo, que no salgan de sus casas en este momento porque los soldados no están preparados todavía a lidiar con ellas. Ya la alta comisionada de los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, también ha anunciado que existen serios indicios de gravísimas violaciones a los derechos humanos y de toda persona que colaboró con los Estados Unidos o con cualquiera de sus aliados occidentales están buscándolos puerta por puerta. Bueno, Esteban, es que para los talibanes no hay derechos humanos, es una práctica medieval, como se ha señalado. Claro. Ellos han dicho que van a dar un amnisticio a toda persona y estamos viendo un poco lo que han dicho las potencias occidentales. Más que tomarles la palabra, queremos juzgarles por sus actos. Y estamos todos viendo a fecha 27 de agosto cómo esta situación se desmejoró en cuestión de semanas. Por lo tanto, es una responsabilidad que tienen los Estados Unidos porque fueron ellos quienes perpetuaron esta invasión y quienes ellos quisieron pacificar este país a través de lo que se creó como una especie de culturalización de este país. 2 décadas después, claramente esto no funcionó. Hay una responsabilidad internacional. Yo sí creo que este es uno de los peores ejemplos de retirada militar que ha tenido la administración norteamericana a través del señor Biden, que sí era una decisión muy aceptada en torno a la política interna norteamericana, porque nadie quería quedarse en Afganistán, pero evidentemente no de esta manera. Y si vemos el mensaje, Miguel, que estamos mandando a una comunidad internacional, esta ya ha sido aprovechada por la propaganda china. Por ejemplo, ¿qué pasó ya antes en Irak? Los amigos eran los kurdos, pero el momento en el que dejaron de ser mis amigos quedaron ahí un poco a su merced. Este mismo mensaje es el que se está replicando, por ejemplo, Hong Kong. ¿Ustedes realmente creen que van a llegar los norteamericanos creyendo en el águila de la libertad? Regresamos a ver a la isla de Taiwán. ¿Realmente creen que esto va a poder pasar? ¿O ya es hora de que ustedes un poco se quiten el velo y traten directamente con quienes son su zona directa de influencia? La señora Kamala Harris en este momento efectivamente se encuentra en el sudeste asiático tratando de hacer una gira internacional que vuelva a posicionar a los Estados Unidos en un concierto internacional, en Vietnam, tratando de reafirmar alianzas en una zona de influencia que cada vez se le aleja mucho más. Entonces, esto es una realidad. ¿Cómo sacar a estas personas? La administración norteamericana ha dicho que han sido más de 105,000 personas que han sido evacuadas y que van a intentar hacerlo, algo que además ya ha sido dicho, no van a poder lograr el cometido total, por lo menos de afganos y colaboradores hasta esta fecha del 31 de agosto. ¿Qué va a pasar después? Es una gran pregunta. Y por eso es que yo terminaba, Miguel, diciendo en el que, por un lado, estoy absolutamente de acuerdo. Oigan, hay que dar las seguridades,
¿Cuántos van a venir? ¿Cómo van a venir? ¿Cuáles van a ser los filtros previos? Podemos enviar a cualquier persona así sin más. Ahora, hay que entender esa situación de desespero en cuanto a los servicios secretos, por ejemplo, los británicos que advirtieron que este era un inminente ataque, pidieron a todos sus nacionales que se alejaran del aeropuerto de Kabul y sin embargo vimos todas estas imágenes dantescas porque personas que o no recibieron el mensaje o pese a que recibieron el mensaje dicen esto es mejor a lo que me espera. Entonces, claramente lo que se está intentando hacer es primero evacuar a las personas a terceros países, hacer ahí en estos terceros países un real mapeo de quiénes son estas personas y posteriormente lograr posicionarlos, lograr movilizarlas a países definitivos. Entonces, comparto efectivamente el criterio en donde tenemos que tener criterios de selección mucho más rigurosos. Ahora, esto se contrapone directamente con la desesperación, con la línea de tiempo que cada vez es menor, nos quedan simplemente días, y con el desespero de miles de personas que lo único que están haciendo es clamar por su vida, porque saben, como muy bien se ha dicho Miguel, que lo que les espera es volver a una edad media en torno a las cavernas que estos señores están tratando de imponer a través de una interpretación que ellos dan a una ley sharia, que ya hemos hablado en detalle de todos los detrimentos que dan en torno a las mujeres, niñas y cualquier persona que no piense como ellos. Es una situación muy crítica, dantesca, me atrevo a decir, y por lo tanto la cooperación internacional creo que debe primar. Yo creo que en Latinoamérica muchos países de la región están dando un primer paso muy importante, pese a todos los problemas inherentes, como muy bien se ha dicho, con toda la crisis económica que tenemos, nuestras crisis políticas, económicas, sociales, porque no es solo una migración que vengan terceros países, sino entre nacionales que tenemos índices y tasas de pobreza muy elevadas. Pese a esto, dar un mensaje de humanidad es algo que hay que rescatarlo. Por supuesto que el camino al infierno, dicen, está lleno de buenas intenciones, y por esto es que las autoridades tienen una responsabilidad mayor en torno a garantizar el alojamiento, garantizar el tiempo de estadía y sobre todo reconocer lo que hemos dicho, y creo que esta ha sido siempre la constante, que aquí estamos hablando de vidas humanas, no de mercancías, y que por lo tanto lo primordial, lo urgente, esto inmediato es salvar vidas humanas, y esto es algo que se está haciendo, por lo menos ideológicamente. El sesgo que el Ecuador está marcando, en mi criterio, vuelvo a insistir, es el acertado. Gracias por ilustrarnos de la situación de Afganistán tan triste, tan difícil y que deviene en esta crisis humanitaria. Al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, al internacionalista Carlos Estarella y al catedrático de la UDLA, Esteban Santos, muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Gracias también, buenos días. Muchas gracias. 8:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y vamos a hablar de la vacunación en el Ecuador. La vacunación en Riobamba con el alcalde Napoleón Cadena, si se cumplen las metas dentro de este Plan Nacional de Vacunación. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir del 6 de septiembre. Ahora desde la 1 de la tarde. Información creíble. En todos los lugares. Con todos los ángulos. 24/7 en el momento exacto. Desde el 6 de septiembre a la 1 de la tarde. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Contamos con tecnología de punta